se nos pide convertir las coordenadas cartesianas 6,-2 a coordenadas polares en la forma r, θ, donde r es mayor que 0, y θ está en el intervalo de 0 a 2 pi radianes, cerrado en 0, abierto en 2 pi. Comencemos trazando el punto en el plano de coordenadas. Comenzando en el origen, nos movemos hacia la derecha 6 unidades, y luego hacia abajo 2 unidades. Esta es la ubicación de 6,-2 en coordenadas polares, r es la distancia desde el polo hasta el punto, y por lo tanto, r es esta distancia aquí. Luego, como queremos que θ esté en el intervalo de 0 a 2 pi radianes, θ comienza a lo largo del eje x positivo, y luego gira en sentido antihorario hasta el punto, y por lo tanto, este es el ángulo θ que estamos buscando en coordenadas polares. Para el siguiente paso, bosquejemos el triángulo de referencia en el cuarto cuadrante donde r es la hipotenusa, y por lo tanto, esta es una pierna y esta es la otra. Como x es igual a 6, etiquetamos esta pierna como 6. Debido a que y es -2, etiquetamos esta pierna como -2. Usando el triángulo de referencia y el teorema de Pitágoras, r es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Recuerde, r puede ser positivo o negativo, pero se nos dice que usemos un valor positivo para r. Luego, utilizando el triángulo de referencia, observe que la tangente θ es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente y, por lo tanto, la tangente θ es igual a y dividida por x. Resolviendo para θ, tenemos θ igual a r tangente sobre y dividido por x. Pero necesitamos recordar que la salida o el rango de nuestra tangente es el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Entonces, el valor de la función arcotangente no nos dará el ángulo que queremos en el intervalo de 0 a 2 pi, pero nos dará el ángulo de referencia que podemos usar para determinar el ángulo dado en el intervalo dado. Comencemos por determinar r, donde nuevamente, r es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado, que en nuestro caso, es la raíz cuadrada de la cantidad 6 al cuadrado más el cuadrado del -2. Que es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 36 más 4. R es igual a la raíz cuadrada de 40, lo que se simplificará porque 40 contiene el factor cuadrado perfecto de 4. 40 es igual a 4 por 10. Y por lo tanto, la raíz cuadrada de 40 es igual a la raíz cuadrada de 4 veces la raíz cuadrada de 10. La raíz cuadrada de 4 es igual a 2. R se simplifica a 2 raíz cuadrada 10. Sabemos que esto está completamente simplificado porque 10 no contiene ningún factor cuadrado perfecto. Ahora trabajemos para determinar el ángulo θ, donde θ es igual al arcotangente de y dividido por x. Que en nuestro caso, es -2 dividido por 6. Simplificando, tenemos un arcotangente de 1,3 negativo. Y ahora vamos a la calculadora. Es importante asegurarse de que la calculadora esté en modo radianes. Presione Mode. Radian está resaltado. Regrese a la pantalla de inicio. Presione Secant más Tangent. -1 dividido por 3. Cierra el paréntesis y entra. Corre a 4 decimales porque tenemos un 5 en el quinto milésimo lugar. El ángulo se redondea a -0.3218. Pero este no es el ángulo que estamos buscando porque estamos buscando el ángulo θ en el intervalo de 0 a 2 pi radianes. Entonces, la calculadora nos dio el ángulo negativo. En el cuarto cuadrante la calculadora nos dio este ángulo aquí. Observe cómo este ángulo es coterminal con el ángulo que estamos buscando y, por lo tanto, para encontrar el ángulo positivo en el intervalo de 0 a 2 pi que tiene el mismo valor de función tangente, necesitamos agregar 2 pi radianes a 0.3218 radianes negativos. Entonces, si agregamos 2 radianes pi, entonces estamos girando en sentido antihorario una rotación completa desde este lado del terminal, lo que nos daría el ángulo positivo que estamos buscando. Y debido a que ya teníamos este valor en la calculadora, simplemente podemos presionar más 2 pi. Entrar. Con 4 decimales, tenemos aproximadamente 5.9614 radianes.
lo que significa que las coordenadas polares que satisfacen las condiciones dadas para las coordenadas cartesianas 6,-2, son 2 raíces cuadradas 10,5.9614 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.